Y ahora sí está grabando. Ya, ahora sí, creo que ahora sí. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, carajo. Está presentado por... Ahí recién. Bueno, vamos a exponer el caso clínico de colectomía que está presentado por Luis Alonso Pérez Mirabal, Henry Fabián Arévalo Yanguren y Ernesto Zúñiga Castro. La doctora Úrsula Bellón del curso de Clínica Quirúrgica de Animales Menores, con fecha de viernes 14 de noviembre de 2025. Bueno, este es el índice detallado. Estamos tocando 6 puntos, que es anatomía del colon, consideraciones prequirúrgicas, consideraciones anestésicas, el número 4 que es la técnica, consideraciones postquirúrgicas y, bueno, el último que son referencias bibliográficas. Bueno, Tu empecemos con cámara. colectomía. Bueno, en la colectomía vamos a hablar lo que es un poco la definición, que es básicamente la extirpación quirúrgica de una porción o colectomía parcial y hay colectomía subtotal, que son dos diferentes tipos de colectomía, o de la totalidad del colon. En la colectomía total es con el objetivo de eliminar tejido colónico, disfuncional o dañado prácticamente. En medicina veterinaria la colectomía tiene especial relevancia en felinos, ya que representa el tratamiento de elección para enfermedades como el megacolon idiopático, que más adelante lo vamos a presentar en un caso no habitual, y una patología común en gatos adultos. En animales se puede extirpar más del 70% del colon sin que aparezcan signos adversos. Se puede extirpar, eh, se puede extirpar también como una colectomía que es mejoría en los perros, que es la colectomía subtotal, es decir, extirpación del 90 al 95%. Se hacen a menudo en gatos, pero deberían ser evitadas en perros. Al costado puse tres imágenes referenciales, que es básicamente la obstrucción gastrointestinal, que es acá al costado, y tres imágenes de abajo, bueno, del gatito, y se puede observar el final, que es la extirpación total del colon. Esto se puede realizar en lo que es el megacolon idiopático, frecuentemente en gatos, neoplásicas de colon, o adenocircaniona o linfoma, intususcepción recurrente o irreductible, perforación, necrosis o taquiquemia del colon, estenosis colónica severa y coliquitis refractaria. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía del colon. Está dividido en 4 puntos, que básicamente es el intestino grueso, comprende la parte final del tubo digestivo y se divide de una vez hacia el ciego, colon y recto. El colon posee una parte ascendente, una transversa y una descendente. Es relativamente largo y empinado en perros, es corto y en forma de coma en gatos. El colon suele ser más pálido que el resto de los intestinos y esto básicamente se puede identificar fácilmente por su posición relativa hacia el ciego y al recto y por el hecho de que suele ser mayor diámetro y se ve un poco más, bueno, se puede observar las heces. Como mencioné, hay tres tipos de colectomía, que es la colectomía parcial, total y la subtotal. En la parcial es básicamente que es, bueno, se resecciona de un pequeño segmento del colon, se puede hacer en anastomosis como colocólica o colon con colon, y, y tumores localizados, cuerpos extraños o traumatismos. La colectomía total bueno, se practica básicamente en tumores colónicos extensos, en necrosis o coliquitis crónica grave. Más que nada, anastomosis es el hilio con recto o hilio rectal y se elimina todo el colon desde el ciego hasta el recto. En colectomía subtotal se puede hacer en gatos, bueno, con megacolon idiopático moderado, que vamos a presentar un caso más adelante, y en este caso se preserva la que es la válvula iliocecal, que es la anastomosis, que es colon proximal sano y el colon distal recto. Y en anastomosis ileólica es el ilion y el colon terminal o recto. Acá en este punto se elimina la válvula iliocecal y el megacolon es severo y el colon proximal está prácticamente inutilizable. Bueno, antes de pasar vamos a hablar sobre las consideraciones prequirúrgicas. Básicamente, las condiciones prequirúrgicas lo tomamos en 2 casos, que es perro y gato. Y bueno, como todos bien saben, primero se estabiliza el paciente. Luego se corrige la deshidratación con fluidoterapia, cristaloides o coloides. Controlar temperatura corporal, asegurar la perfusión y función cardíaca adecuada. Administrar oxigenancia, dificultad respiratoria y controlar el dolor o ansiedad o shock antes de la anestesia. Puse 2 imágenes referenciales que se va a usar lo que es Inadrim o buprenorfina, o mejor dicho, como nombre comercial, la cipromacina. Se puede sondear como colocar catéter intravenoso para acceso de fármacos y fluidos, colocar sonda vesical si requiere control de diuresis o cirugía abdominal, mantener vías permeables fijadas correctamente y medicación, como mencioné, acipromicina y buprenorfina,
como un tranquilizante o analgésico, antibiótico profiláctico por 30 minutos antes de la incisión, antimético si el paciente es ASA 2 o superior, anticolinérgico si hay riesgo de bradicardia, atropina o glicoperlato, fluidos intravenosos durante todo el procedimiento y exámenes complementarios que se puede hacer, que es hemograma, bioquímica sérica, electrolitos, urinanálisis, radiografía, ecografía según el caso, electrocardiograma o ecocardiograma si el paciente es geriátrico o presenta cardiopatía. Y ahorita yo voy a dar paso a mi compañero Fabián para que exponga las consideraciones anestésicas. Gracias, Ernesto. Eh, bueno, dentro de las consideraciones preanestésicas es importante primero tener una evaluación de la función cardíaca. Bien, hay que también evaluar si es que el paciente se encuentra hidratado o no. ¿No? También es importante las frecuencias respiratorias que tenga el paciente, ¿no? Y las funciones hepáticas y renales. ¿Por qué? Porque obviamente lo que buscamos es reajustar las dosificaciones de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente. Antes de eso hay que clasificar al paciente. Naturalmente un paciente que llega por urgencias es un paciente con ASA 3. Después también debemos mantener la oxigenación constante durante todo el proceso y tenemos que realizar una preoxigenación antes de lograr la intubación, ¿no? ¿Cómo se logra la intubación? Con una previa inducción. También tenemos que controlar la temperatura, ver si es que el paciente está haciendo o no está haciendo un cuadro febril o si está de repente próximo a recibir un shock y el paciente está hipotérmico. Entonces tenemos que siempre mantener el control de los signos o las constantes fisiológicas del paciente para saber cómo está entrando con el basal y después de eso cómo se está manteniendo durante la anestesia y cuál es el proceso de recuperación que va teniendo. Dentro de las consideraciones en cuanto a las drogas que requiere el paciente, tenemos a las fenotiacinas como la cepromacina, que básicamente se usa como tranquilizante, que no está recomendada en pacientes con hipotensión, ni pacientes que estuviesen en shock, pacientes que tuviesen anemia o pacientes que estuviesen em, con la temperatura baja o con problemas cardíacos, ¿no? También tenemos a los agonistas alfa 2, en este caso específicamente a la dexmedetomidina, que es selectiva alfa 2, o a la silacina, ¿no? Que es un agonista alfa 2 y un agonista alfa 1. No, en este caso no se recomienda utilizar la silacina debido a que también te puede generar algún tipo de bloqueo atrioventricular de segundo grado, em, ya que también es selectivo a receptores alfa 1, ¿no? Después de eso también están el alotano, el tiopental, ¿no? Que no se recomienda utilizar en pacientes con enfermedades hepáticas, ¿no? Y la ketamina básicamente lo que va a hacer es ayudar como, o trabajar como un coadyuvante del propofol, ya que tiene una disociación, ¿no? En sus funciones, pero no se recomienda utilizar sola, porque si no las dosis serían demasiado altas y no tendríamos un control ideal del paciente. Después de eso, también tenemos que evaluar en el paciente la hipotensión, tenemos que evaluar también bradicardias que se pueden presentar junto con las drogas como acepromacina o silacina, también las taquicardias de la ketamina, ¿no? Las depresiones respiratorias o el apnea que te puede generar el inductor de excelencia que es el propofol. Am, También la hipotermia que te puede generar el isoflurano. Y hay que tener en cuenta las recuperaciones, ¿no? Por eso también tendremos que evaluar si es que se usa o no se usa el tiopental. Algunas drogas también son eméticas, como la morfina o la silacina, que hay que tener en consideración, ¿no? Y las reacciones alérgicas o golpes anafilácticos que pueden realizar cualquiera de estas drogas si el paciente tuviese algún tipo de alergia. En cuanto al caso clínico, tenemos un paciente que se llama Amir, que va a pasar por un proceso de colectomía y un proceso de sinfisiotomía. En este caso, Amir es un felino doméstico de pelo largo, que es castrado y tiene 2 años, ¿no? El motivo de la consulta básicamente es porque tiene una dificultad para poder defecar. Lo que se procede a hacer con Amir es tomar las placas
radiológicas para ver la causa por la cual no defeca y pues lo que se evidencia es la presencia de un gran fecaloma en el colon, ¿no? En la parte descendente y en el recto, ¿no? Con un acercamiento bastante prominente a la sínfisis pélvica, ¿no? Y bueno, también se puede evidenciar una alteración lumbosacra. En la vista ventrodorsal, en que se marca la sobrerreparación ósea debido a un posible traumatismo que haya sufrido Amir, ya que ha sido un gatito también rescatado. Entonces no tenemos los antecedentes claros del paciente. Bien, podemos evidenciar una reparación ósea, ¿no? En el segmento lumbosacro y la alteración de la sínfisis pélvica. Por favor, regresa un ratito. Lo que sucede aquí con Amir es que al tener el megacolon, se busca primero corregir con colectomía en este paciente y al ver que no fue efectivo en su totalidad porque luego después de la primera cirugía de la colectomía el paciente volvió otra vez a generar estreñimiento, se procede a colocar una placa en la sínfisis púbica o pélvica, perdón, en donde se busca buscar el, el romper con la estrechez de la pubis para que el paciente pueda defecar con normalidad, ¿no? Entonces, en la placa que está al lado derecho o izquierdo de la pantalla, la placa sola, se puede evidenciar que ya la sínfisis pélvica se encuentra un poco más distanciada y eso hace que el paciente pueda defecar con normalidad, como se ve en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva pueden ver que luego de la cirugía, ya Amir ya puede defecar con normalidad, ¿no? Con un canal pélvico mucho más amplio que le permite eliminar segmentos fecales como los que se muestran en esta fotografía, ¿no? Como pueden ver, son bastante prominentes y grandes. Eso llevó a la recuperación del paciente y le mejoró mucho el pronóstico de vida, evidentemente, después de la cirugía. Bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica, bueno, en principio el paciente se le va a colocar en decúbito dorsal y bueno, se va a realizar la incisión en la línea media ventral, desde el área del proceso sifoides hasta el borde del pubis. Una vez abierta la cavidad abdominal, se procede a identificar, ¿no?, la región del colon lesionada y luego se aíslan también los tejidos vecinos usando compresas para evitar una posible contaminación. Para ello también se reconocen los vasos sanguíneos del mesenterio, en especial las ramas que son llamadas vasa recta, que básicamente irrigan el borde del mesentérico del colon. Estos vasos se ligan cuidadosamente, manteniendo una buena hemostasia antes de proceder a la resección. Siguiente, por favor. Eh, ujú. Bueno, el contenido fecal debe ser retirado en la zona quirúrgica. Bueno, se colocan pinzas atraumáticas para ocluir el lumen intestinal y se va a cortar el segmento afectado del colon. Posteriormente, se realiza una anastomosis término terminal, que bueno, luego de aquí se van a ver las fotos, que es un tipo de anastomosis, un tipo de técnica, bueno, procurando que ambos extremos tengan diámetros similares. Y bueno, se utiliza una sutura monoplano aposicional con material absorbible que generalmente puede ser polidioxanona de 3,0 o 4,0. Se utilizan puntos simples interrumpidos primero en el borde mesentérico y luego en el antimesentérico. Y ujú, bueno, esta es una foto de de las diferentes técnicas de anastomosis, que son término terminal, término y término lateral, que básicamente se diferencian en el ángulo en el que van a ser suturados, ¿no?
Siguiente diapositiva. Y bueno, después de completar la anastomosis y de haber revisado cuidadosamente si hay fugas se corrigen puntos adicionales si es que lo haya. Y bueno, básicamente lo que se va a hacer es un lavado peritoneal con solución salina tibia para evitar también la pérdida de calor, ya que el animal va a estar perdiendo calor continuamente, ya que es una cirugía abierta. Bueno, en muchos casos se aplica la aumentización, que consiste en cubrir el sitio quirúrgico con el epiplón para mejorar tanto la vascularización como la cicatrización. Y bueno, finalmente se realiza el cierre, ¿no?, de la cavidad abdominal de forma habitual por planos, básicamente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al posoperatorio, va a ser fundamental controlar el dolor y prevenir infecciones. Se pueden usar analgésicos como buprenorfina o tramadol y antiinflamatorios, ¿no?, como meloxicam. Y esto siempre vigilando los efectos gastrointestinales. Por eso también se suele acompañar el tratamiento con lactulosa o dietas ricas en fibra para mejorar o sí, mejorar o que sea una óptima calidad en cuanto a las heces. Y bueno, en cuanto a antibióticos, se debe cubrir la coliforme y anaerobia como amoxicilina combinada con metronidazol durante 5 a 7 días. Y también, obviamente, una dieta blanda, ¿no? Por al menos 5 días para mantener una hidratación, y bueno, y mantener una hidratación adecuada. Bueno, en cuanto a las complicaciones, las más comunes que pueden ser, está la deficiencia de la anastomosis, el riesgo también de peritonitis y diarrea persistente, ¿no? Pero sin embargo, si el procedimiento se realiza correctamente, el manejo postoperatorio es adecuado, bueno, el pronóstico va a ser favorable, especialmente en gatos con megacolon idiopático. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fino.